Hoy exploraremos el fascinante viaje de Salomón, uno de los reyes más sabios que ha existido, y cómo su vida y sus elecciones pueden proporcionarnos valiosas lecciones. Hoy abordaremos todos los detalles mínimos, descritos en las páginas de la Biblia desde la ascensión de Salomón al reinado, hasta sus últimos días de vida. Luego creo que ese trabajo minucioso, merece que usted deje su like y se inscriba en el canal, para ayudarnos a divulgar este video. No hay relatos en la Biblia sobre la infancia y juventud de Salomón, y los estudiosos creen que tenía aproximadamente 18 años cuando comenzó a reinar. La coronación de Salomón no solo continuó la dinastía de David en el trono de Israel, sino que también marcó el comienzo de una era conocida por su sabiduría, victorias y expansión del reino. Salomón se hizo famoso por su notable sabiduría, recibida durante un sueño. Salomón, hijo del legendario rey David y de la notable Betsabé, emerge de las páginas de las Escrituras como una figura de gran estatura, su sabiduría, riqueza incomparable y papel central en él. Construcción del Templo de Jerusalén, lo distinguen como uno de los monarcas más influyentes de Israel. La trayectoria de Salomón al poderoso trono de Israel estaba llena de intrincados desafíos e intrigas familiares, especialmente después de la muerte de David, en un escenario lleno de disputas de poder. Su hermano Adonías trató de reclamar el trono para sí mismo. Sin embargo, un giro dramático ocurrió con la intervención profética de Natán y la astucia política de Betsabé, asegurando que Salomón, ungido por Dios, ascendiera al trono. La revelación divina hecha a David, registrada en el primer libro de Crónicas capítulo 22, es un momento crucial en la narrativa bíblica. Dios habló a David sobre la prohibición de construir un templo debido a sus batallas sangrientas, pero profetizó el ascenso de un hijo, Salomón, cuyo nombre evoca paz y tranquilidad. Yo voy a tranquilizar a todos sus enemigos alrededor, su nombre será Salomón y, durante su reinado daré paz y sosiego a Israel, dijo Dios. Este presagio divino no solo anticipó la era pacífica, bajo el gobierno de Salomón, sino que también presagió su sabiduría y gobierno equilibrado. Al ascender al trono, Salomón se embarcó en su reinado, con una dedicación a la estabilidad y a la unidad, priorizando la cohesión y el bienestar de su reino. Su sabiduría, que pronto se convirtió en la más prominente de sus características, destacó entre los líderes de su época en los primeros días de su reinado. Salomón buscó una alianza con Dios, un gesto que no solo demostró su devoción espiritual, sino también su determinación en buscar orientación divina para gobernar a su pueblo. Este pacto sagrado y sus condiciones son minuciosamente descritas en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. En Gibeón, durante un ritual sagrado donde Salomón ofreció sacrificios, Dios se le apareció a él. En este encuentro místico Dios preguntó: «Pídeme lo que yo te doy». La respuesta de Salomón es un testimonio de su humildad y conciencia de la inmensa responsabilidad que llevaba. Pidió sabiduría para liderar y juzgar al pueblo de Israel con equidad y justicia, demostrando una profunda dependencia de la orientación divina para tomar decisiones prudentes que beneficiaron a su pueblo, prefiriendo la sabiduría en lugar de riquezas o éxitos personales. Reflejaron el carácter de un líder verdaderamente sabio y devoto. Dios, impresionado con la elección de Salomón, no solo concedió la sabiduría solicitada, sino que también prometió bendiciones adicionales de riquezas y honor que serían incomparables en la historia de Israel. En un episodio que destacó su sabiduría inigualable, las mujeres comparecieron ante el rey Salomón, trayendo consigo un dilema que desafió incluso la más astuta de las mentes, ante el impasse sobre la maternidad de un niño donde dos madres afirmaban ser la verdadera madre. Salomón enfrentó el caso con un enfoque innovador y perspicaz. En lugar de precipitarse a un juicio convencional, propuso una solución extraordinaria y chocante. Sugirió dividir al niño por la mitad, entregando una parte a cada mujer. Esta propuesta, a pesar de que parecía cruel a primera vista, era una maniobra brillante para revelar la verdadera madre. Las reacciones de las mujeres fueron reveladoras. La verdadera madre, movida por un amor maternal genuino y profundo, imploró al rey para salvar la vida del niño, renunciando a su reclamo y sugiriendo que el niño fuera entregado a otra mujer. Por otro lado, la otra, cuyo corazón no estaba ligado al niño, estuvo de acuerdo con la división propuesta por Salomón. Esa respuesta astuta e inesperada del rey no solo reveló a la verdadera madre, pero
También destacó su don de perspicacia y sabiduría. Atributos que lo hicieron uno de los mayores líderes de su época. Este juicio no solo resolvió el caso de manera justa, sino que también se convirtió en la confianza del pueblo, en la justicia y sabiduría de su rey. Además de la sabiduría, Salomón es también ampliamente reconocido por sus grandes logros, particularmente la construcción del Templo de Jerusalén. Este magnífico proyecto, más que una estructura física, sirvió como un centro espiritual vibrante para el reino, y un símbolo tangible de la presencia continua de Dios. Entre su pueblo, la construcción del templo, una visión originalmente concebida por su padre el rey David, fue llevada a la realidad bajo la dirección diligente y dedicada de Salomón. Empleó materiales de calidad excepcional como el cedro del Líbano y oro puro, que no solo demostraban la riqueza y prosperidad del reino, sino que también reflejaban la devoción y el respeto del rey por lo divino. El monte Moria, el lugar elegido para el templo, llevaba un significado profundo, siendo el lugar de la prueba de fe de Abraham, donde estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Isaac. Destacando así la continuidad de la alianza especial entre Dios y el pueblo de Israel. La influencia de Salomón se extendió más allá de las fronteras de su reino, a través de alianzas internacionales y relaciones diplomáticas. La visita de la reina de Saba, una ocasión que puso a prueba la sabiduría y la grandeza de Salomón, es un ejemplo notable de tales relaciones exteriores. Registrada en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas, esta visita estuvo marcada por intercambios de conocimientos y regalos lujosos, simbolizando la estatura diplomática de Salomón y la respetabilidad de Israel entre las naciones. Salomón también buscó alianzas matrimoniales estratégicas con princesas de reinos vecinos como Egipto, prácticas comunes en aquella época, para promover la paz y la cooperación entre los reinos. Estas alianzas no solo fortalecieron la posición de Israel en el escenario internacional, sino que también trajeron una mezcla de culturas e influencias al reino. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Salomón no permaneció inmune a las trampas de la vida y del poder. Aunque su sabiduría y grandeza se celebraron en todo el reino, su viaje también estuvo marcado por elecciones, que eventualmente tuvieron consecuencias significativas, no solo para él sino también para el futuro de Israel. Una de las principales desviaciones de Salomón fue su participación con mujeres extranjeras, un capítulo oscuro en su historia que contradice directamente las instrucciones divinas. La Biblia relata, en el primer libro de Reyes, capítulo 11 versículos del 1 al 13 que Salomón tomó para sí muchas mujeres extranjeras, incluyendo la hija de Faraón, e hizo alianzas matrimoniales con princesas de naciones vecinas. Esto estaba en desacuerdo con la ley de Dios, que prohibía los matrimonios con mujeres que adoraban a otros dioses. Estos matrimonios, inicialmente destinados a fortalecer alianzas políticas, acabaron por introducir influencias culturales y religiosas extranjeras en Israel. Las esposas extranjeras trajeron consigo sus prácticas religiosas y, gradualmente, ejercieron una influencia negativa sobre Salomón. El rey, una vez conocido por su adoración exclusiva al Dios de Israel, comenzó a tolerar la adoración de varios ídolos y a participar en rituales que eran contrarios a la fe monoteísta que definía Israel. La culminación de esta desviación fue la construcción de templos en honor a las deidades extranjeras, adoradas por sus esposas. Esta afrenta directa a los mandamientos de Dios dejó una marca sombría en los últimos días del reinado de Salomón, como se relata en el primer libro de Reyes en los capítulos 11 y 12. Su vida ahora era una mezcla de gloria y sombras, revelando las complejidades inherentes al poder y al liderazgo. A medida que Salomón envejecía, sus elecciones comenzaron a impactar negativamente el reino que había gobernado con tanta sabiduría. La ira de Dios no tardó en manifestarse y él levantó adversarios contra Salomón. Jeroboam, un oficial de confianza, se rebeló contra el rey y emergió como un líder prominente. Jeroboam eventualmente se convertiría en el líder de las tribus del norte, marcando el inicio de la división del reino de Israel. La muerte de Salomón marcaría el fin de una era extraordinaria. Después de un reinado de 40 años, Salomón falleció a los 60 años, dejando atrás un impresionante legado que incluía la majestuosa construcción del Templo de Jerusalén y un periodo de paz y prosperidad sin precedentes.
Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la causa exacta de su muerte, Salomón envejecía, su salud se deterioraba. El peso del reino, sumado a los desafíos personales, dejaba sus marcas. Finalmente, Salomón, el gran constructor y rey sabio, encontró su descanso final, dejando atrás un legado complejo de triunfos y fracasos. Esta transición, marcada por reflexiones y advertencias divinas, simbolizó el fin de una era en el reino de Israel. Este periodo fue testigo de la división del reino de Israel en dos. Roboam lideraba la tribu de Judá, mientras que Jeroboam lideraba la mayoría de las tribus del norte, formando el reino de Israel. La historia de Salomón es un recordatorio elocuente de la importancia de las decisiones éticas y espirituales en nuestro viaje, así como de las consecuencias a largo plazo de estas elecciones. No solo en la vida de un líder, sino también en el destino de una nación. Si has disfrutado de esta exploración de la vida de Salomón, te invito a inscribirte en el canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Abrazos y que Dios te bendiga. Hasta la próxima narración.